Bien, Dios les bendiga, hermanos y hermanas, los que ya están en la clase, en la plataforma ahorita. Vamos a empezar este tema, ¿sí? Denominado homilética básica. Lo tengo en Word, no lo tengo en PowerPoint, entonces espero que lo puedan ver. Luego se los envío también. Creo que me falta enviar las demás diapositivas, creo, ¿no? Bueno, los que quieren me avisan. Entonces la semana pasada hemos hablado de hermenéutica, lo importante que es la hermenéutica. Hice una introducción a lo que es el tema o el curso de la hermenéutica, y no sé cuánto se acuerdan, pero la hermenéutica tiene que ver con interpretar, ¿no? Obviamente cuando ya estudian, les enseñan lo que son reglas de interpretación, les mencioné, métodos de interpretación, eso viene en homilética 2, y también figuras literarias o figuras retóricas o formas de expresión propiamente del pueblo de Israel. Y es más, cada lugar tiene propia forma de expresión. Por ejemplo, en el Perú hay peruanismos, palabras propias que se entienden acá y no lo entienden en otro lugar, ¿no? Así como hay peruanismos, hay hebraísmos, por ejemplo. En Israel hay hebraísmos, palabras propiamente de esa cultura, de ese país, de esa sociedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia no está escrita en un contexto peruano, y es ahí que necesitamos interpretar la Biblia. Lamentablemente, digo yo, lamentablemente, muchos predicadores que a veces con su buen sentido, su buen deseo, empiezan a predicar, pero no se dan a la tarea del estudio, de la preparación, y lamentablemente cometen muchos errores en cuanto a su interpretación. Y es ahí donde vienen a veces, es ahí donde se hacen lo que se llama las sectas muchas veces, o donde los grupos se independizan, se separan y hacen del evangelio algo como que si ellos nomás son los únicos dueños de la verdad, ¿no? Entonces la hermenéutica es una herramienta muy, muy importante. Eso va de la mano con los idiomas, pues, ¿no? Con el hebreo, con el griego, va de la mano con todo eso, ¿no? Y la hermenéutica también va de la mano con tener materiales. La hermenéutica no trabaja sola, se necesitan materiales, Biblias de estudio de diferentes versiones, o sea, Biblia de estudio número uno, versiones de la Biblia, eh, otro es comentarios bíblicos, compendios bíblicos, ¿sí? Todos esos materiales que ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Un momento, no. Disculpe, disculpe. Seguimos. Entonces, eh, si usted va a ingresar al CETI, al seminario de nuestra iglesia, yo le felicito, ¿sí? Le felicito, porque qué importante es que el llamado que Dios nos ha hecho, lo cuidemos, lo valoremos, lo desarrollemos y nos demos a la tarea de servirle. Cuando hablo de llamado, estoy hablando del simple hecho de servir a Dios. ¿Dónde, cuándo, cómo? Eso se da muchas veces en el tiempo. ¿Cómo? De repente, siendo pastor, de repente, ¿no? Siendo misionero o evangelista. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? ¿Dónde? ¿No? ¿En qué lugar? ¿No? El cómo también tiene que ver muchas veces con el liderazgo. Dios me llama para servirle, de repente para barrer el templo, de repente para dirigir un ministerio, los jóvenes, adolescentes, los niños, los matrimonios, las damas, los caballeros, la escuela dominical, el ministerio de niños. El cómo varía, o pastor, o evangelista, o misionero, supervisor, etcétera. Simplemente el llamado es general, servirle.
Pero en lo que le sirvamos, aún así barrer el templo, tenemos que conocer la palabra de Dios. No sé cuántos han leído la historia de Simón y la historia de Ana, que cuidaban, que eran los sugieres y cuidaban el templo. Y cuando vino el niño Jesús al templo, lo trajeron por primera vez, ellos reconocieron quién estaba viniendo. Ahora, ¿por qué lo reconocieron? Porque sabían las profecías, porque Isaías, Miqueas hablaba del nacimiento de Jesús. O sea, aún hasta para barrer el templo hay que conocer la palabra de Dios, hay que saber a quién estamos sirviendo. Amén. Como siempre digo, en cualquier momento puede hacer sus preguntas con toda libertad, no necesita que termine. Usted lo puede hacer en cualquier momento, ¿ok? Entonces, con esa introducción vamos a empezar este tema de homilética básica, que ahora se llama taller de predicación, así como en la hermenéutica se llama taller de interpretación. Son nombres que cambian de acuerdo al tiempo, que lo dan los directores, pero en sí sigue siendo lo mismo, ¿sí? Sigue siendo lo mismo. Obviamente que quizás ha mejorado, ¿no? Por ejemplo, antes en homilética habían tipos de sermones y lo último que se ha agregado es sermones de eventos. ¿Qué son sermones de eventos? Sermones, por ejemplo, no es lo mismo predicar en una campaña evangelística que predicar en una ceremonia fúnebre. ¿Sí? Ha habido evangelistas que se han puesto a predicar en un velorio queriendo que la gente se arrepiente y haciendo una campaña evangelística. No, la homilética dice, no, tienes que ser ordenado. La familia está sufriendo, están doliendo y no puedes hacer una campaña evangelística. Puedes invitar al llamado, puedes decir el amor de Dios, pero no una campaña evangelística propiamente dicha. Entonces son cosas que se van mejorando para poder llegar mejor a las personas, ¿no? Entonces, homilética básica. Hay un concepto ahí, no sé si lo ven todos, espero que sí, me ponen una manito ahí. Dice, es la ciencia y el arte de predicar sermones bíblicos. Hay dos palabras interesantes aquí, ciencia y arte. Ciencia tiene que ver con estudio, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con investigación, la ciencia, ¿sí? O sea, para hacer homilética hay que estudiar, hay que investigar, hay que conocer, hay que leer libros de homilética para poder llevar a cabo nuestra tarea de preparar un sermón. Y arte porque le vas a agregar algo particular tuyo de ti, ¿sí? Vas a crear tus propios sermones a tu estilo, a tu forma, de acuerdo a tu personalidad, arte. Hay predicadores que a la hora de predicar se mueven para acá, se mueven para allá, otros están muy quietos. ¿Por qué uno se mueve más y el otro está quieto? Porque esa es su personalidad. Nunca juzguen a un predicador por su personalidad. No, mucho se ríe. No, es muy serio. Mucho se mueve. Muy quieto. No, esa es su personalidad. Y eso no se juzga. Si cabe la palabra juzgar, deberíamos juzgar el contenido o deberíamos, mejor dicho, evaluar el contenido. Si su contenido, por ejemplo, pueda que sea muy reilón y muy movido, pero su contenido es teológico, es bíblico, entonces vale. Pero puede que esté muy serio y esté hablando herejías, enseñanzas antibíblicas, por muy calmadito que sea, ¿no? Entonces, arte tiene que ver en que el predicador le va a agregar su propia sello particular, su propia forma de ser. ¿No? Homilética viene de la palabra griega homilía, que significa conversación, discurso familiar, igual que la palabra latina sermón, estocada. De esta palabra griega, homilía, viene el término homilética, que quiere decir la ciencia y el arte del discurso cristiano o del sermón bíblico. ¿Ok? La homilética, por tanto, trata de la ciencia que enseña los principios fundamentales para preparar y predicar sermones o predicar el evangelio. No sé si está captando la idea, pero dice acá, es la ciencia que enseña principios. O sea, ¿por qué principios? Porque un sermón ha de tener sus partes.
No podemos o no debemos saltearnos las partes. No puedo comenzar por el final y al final del sermón comenzar por el comienzo, por el principio. No, tengo que ser respetuoso de las partes de un sermón, ¿no? Y yo de repente en esta ocasión le voy a enseñar, de repente hacemos un sermón ahí, no sé cuántos pueden tener este papel en la mano, con un texto bíblico, hacer un sermón y espero que se pueda entender. Porque no hay nada mejor que hacer que de escribirlo ahí y estar acercándonos a su papel, ¿no? Algunos conceptos de algunos teólogos a lo que es la predicación. Dice, la predicación es un acto divino humano en el cual los seres humanos en su perdición son llamados a un nuevo encuentro con la palabra de Dios. Es un acto divino humano, que quiere decir que ahí actúa Dios y actúa el hombre. Dios porque su palabra es divina, su palabra es inspirada. Y humano porque Dios va a usar al humano para predicar ese sermón. Entonces, qué importante es reconocer primero a Dios, segundo, el hombre que tiene que estar preparado para que pueda ser usado por Dios a la hora de la predicación. ¿Sí? El humano debe estar preparado, repito, para ser usado por Dios. ¿Ok? Dos, otro concepto. Predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Dos elementos esenciales, la verdad y la personalidad. ¿Sí? Verdad, el contenido de la palabra. Mi palabra es verdad, dice, ¿no? Yo soy la verdad. Y la otra parte, personalidad, como les dije, ¿no? Dios te va a usar como tú eres. No pretendas ser como otro predicador. No imites a nadie. Eso vamos a verlo después también. Tu personalidad eres tú, muy alegre, muy movido, muy tranquilo, mirando a los ojos, no mirando. O sea, tu personalidad, tu forma de ser. Predicar es la presentación de la verdad a través de la personalidad, en otras palabras. Eso lo dijo Philip Brooks, un experto en homilética. La predicación es la proclamación de la salvación hecha por Dios en orden a la fe y a la conversión y para el crecimiento de la vida cristiana. Dice acá, proclamación de la salvación. Una de las cosas muy importantes que usted tiene que tener claro siempre a la hora de predicar es que usted está predicando de salvación. Siempre tiene que tratar, si ves personas inconversas, siempre tiene que hablar de la salvación, siempre tiene que hablar de la misericordia de Dios, sobre todo cuando hay personas inconversas, ¿no? Cuatro, es un acto dinámico en el cual Dios se dirige a los hombres y mujeres fuera y dentro de su pueblo para confrontarlos en su condición pecaminosa y presentar la redención de Cristo. El mensaje bíblico nunca va a ser para condenar, nunca va a ser para sentenciar. El mensaje bíblico va a ser para presentar el pecado, la condición, pero va a terminar hablando siempre, siempre del perdón de Dios. Porque si el mensaje solamente se trata de condenar, de hablar de su pecado y te quedas allí, entonces no has hecho una buena homilética. Los principios de la homilética nos llevan a que el mensaje es completo. Hablas de pecado y hablas del Salvador. La tarea de un predicador es entregar un mensaje proveniente de la palabra de Dios. Eso es otra cosa muy interesante que lo vamos a ver más adelante también. El predicador tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Otro subtítulo ahí. Lo que se debe tener en cuenta antes, durante y después. Antes, durante y después. Antes, durante y después del sermón. Antes, durante y después del sermón o de la predicación. Lo que se debe tener en cuenta. Antes, antes es la preparación, ¿sí? Cuando usted está preparando su sermón. Uno, lea al menos, dice, 12 veces el texto bíblico. Una ocasión le preguntaron a un predicador que era un elocuente predicador
Le preguntaron, le dijeron, usted predica tan bien, se le entiende tan bien. Quisiéramos saber, le entrevistaron, quisiéramos saber el éxito de su predicación, porque usted es un buen predicador, ora mucho, ¿cuál es su secreto? Y él dijo, porque los textos usted se los sabe de memoria, ni siquiera necesita abrir la Biblia para leerlo, te lo tiene acá. Y él dijo, bueno, de repente será el hecho de que yo leo mis textos por lo menos unas 50 veces y me los grabo de memoria, los textos que voy a compartir en mi predicación. Ah, por ahí quizás estaba el secreto, ¿no? Qué importante es leer el texto, hermanos, no una, dos, tres veces. Ese predicador decía 50 veces leía su texto bíblico, hasta que, bueno, pues ya se le quedaba de memoria sí o sí, ¿no? Antes, ¿qué se hace? Investigue, estudie. Va a estudiar? Versiones bíblicas, comentarios bíblicos, manuales, concordancias, atlas bíblicos. Si usted por el momento no tiene estos materiales, no se entristezca. No diga, es que yo no predico porque no tengo los materiales. No, comience con lo que tiene. Comience con su Biblia, con su Reina Valera, anhele, pídale a Dios, trabaje en función de eso, cuando gane dinero o si tiene dinero. Aparte, por ahí, siempre una partida, un monto para invertir en su llamado. Mi pastor siempre me decía así, invierte en tu llamado, invierte en tu conocimiento. Y yo, bueno, desde hace 20 años que estoy, ya 24 años en el Evangelio, siempre he tratado de guardar un dinero para comprarme mis comentarios, mis libros, invertir, ¿no? Esto, por ejemplo, alguien me dijo, ¿y tú lees todo el diccionario bíblico? No, el diccionario bíblico es un libro de consulta. Se usa cuando lo necesito, um, profundizar, investigar un tema. Entonces, si no tiene por el momento, veo ahí jóvenes, si no tiene, no se preocupe. Si Dios le ha llamado, me decía mi pastor, Dios te va a proveer. Y, y si trabajas, se para por ahí y ve comprándote los materiales que son necesarios para el estudio teológico, ¿no? Es, defina cuidadosamente su tesis principal. Su tesis es su idea. ¿Qué es lo que usted quiere transmitir? ¿O es el propósito que usted quiere compartir a su audiencia? Si está hablando, por ejemplo, a jóvenes y, y tiene un deseo de predicarle a ellos y su mensaje es la santidad, guardarse en santidad, guardarse del pecado. Si usted está hablando a los jóvenes y su deseo es que los jóvenes trabajen, porque no trabajan, porque sus padres los mantienen. Entonces, su tesis o su idea va a ser el trabajo, el valor del trabajo, ¿no? Entonces, tiene que tener su idea, cuál es su propósito. 4. Escriba el bosquejo de su sermón. El bosquejo son las partes, tema o título, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero lo quiero poner en una sola: tema, introducción, el cuerpo o divisiones y la conclusión, ¿no? 4 a 5 partes. Perdón, me olvidaba. Tema, texto bíblico, introducción, el cuerpo y la conclusión. Ese es un bosquejo. Un bosquejo es como el esqueleto de, de una, de un mensaje, de una predicación. El bosquejo es como un esqueleto. La, el sermón en sí, todo el sermón en sí, eso ya es la carne o el cuerpo. Pero lo que le he mencionado, tema, texto bíblico, introducción, el cuerpo y conclusión, estos 5 puntos, eso es el esqueleto, ese es el bosquejo. ¿Ok? 5. Repase la disertación de modo que un niño de 12 años pueda entenderlo. A veces cuando ustedes van a estudiar, ¿verdad? En el seminario, y a veces cuando estudiamos nos volvemos tan técnicos, a veces palabras rebuscadas, y usted sale al frente y dice, hermano, según la postura milenianista que va en contra de la antimilenialista y la post-tribulacionista y la post-milenianista, y estamos, hermanos, viviendo en el pretribulacionismo y el posttribulacionismo, y según el calvinismo y el arminianismo, y la hermenéutica, con la exégesis y puro técnico, 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 y los hermanos dicen, santo Dios, qué difícil había sido escuchar a este hermano. Un niño no le va a entender, a Jesús le entendían los niños, ¿no? A Jesús los niños le seguían.
¿Por qué? Porque lo entendía, porque era carismático, ¿sí? Y qué importante es, si un niño le entiende cualquier persona. Entonces, mi recomendación aquí es que su mensaje, su sermón, tampoco va a ser coloquial o tampoco va a ser vulgar, ¿no? Pero tiene que ser entendible, ¿no? Ore por sí mismo, por el mensaje y por los oyentes. Hay que orar por uno, Señor, úsame, Señor, límpiame, lávame, ayúdame, Señor. Quiero ser usado por ti, ¿no? Toca mi corazón, toca mi mente, Señor, para ser un instrumento en tus manos. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Pueden hacer preguntas? Mano Feli, buenas noches. Buenas noches, hermana. Cuando por ejemplo yo quisiera dar un mensaje, tengo que decir, por ejemplo, bueno, hacia atrás nos enseñaron esto, ¿no? O sea, de un versículo bíblico, por decir, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Y al hacer esa pre No se te escucha, se enmudeció tu micrófono. no, o sea, digo, por ejemplo, coger el texto bíblico, ¿no? Ya, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y mi sermón o mi pre ese tema, me centro en lo que es todo ese tema, no trato de averiguar, puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Y así al es. predicar ese sermón o ese pequeño verso que es no milético, Tengo que hablar puedo usar otros textos que apoyen, ¿no? Los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Tengo que hablar de fortaleza espiritual, fortaleza emocional, ¿no? Tengo que hablar de la fortaleza en Dios, etcétera, etcétera. Espero haber respondido tu pregunta, o tu comentario, o tu pregunta, como lo hayas hecho. Bien. Seguimos entonces. sí, Durante el sermón. hermano, me quedó claro, hermano, el tema. Ok, amén. Seguimos. Ya dijimos lo que es antes. Ahora vamos a ver lo que es durante el sermón. ¿Sí? Durante el sermón. ¿Qué hacemos durante el sermón? Predique con confianza y dependencia del Espíritu Santo de Dios. Confianza. Quizás normalmente cuando uno empieza a predicar los primeros sermones, los primeros mensajes, uno va a estar nervioso, le va a temblar las piernas, las palabras se van a mezclar, los papeles se van a perder. Vamos a hacer un ataque de nervios como a todos en algún momento nos ha pasado. Pero a la medida que se va practicando y se va entrenando, uno va a tener confianza en uno mismo también. O sea, hay que depender de Dios, sí, pero también hay que confiar en uno mismo, hay que animarse a uno mismo, lo vas a hacer bien. Tú mismo tienes que animarte. Has estudiado, has leído, lo vas a hacer, vas a hacer de bendición. Entonces, número uno, hay que tener confianza y hay que depender de Dios. Y Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Dos, deje hablar a la palabra de Dios y no tanto lo que usted piensa. Si el texto me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no voy a hablar más de mí en este caso. Hermanos, yo hice esto, yo hice el otro. Hermanos, yo tuve esta experiencia y Dios a mí me usó y basado en yo. No, uno tiene que dejarle hablar a la palabra de Dios y la palabra dice, todo lo puedo por ejemplo, esa palabrita ahí tienes que profundizar. En Cristo, con Cristo, junto a Cristo, la dirección de Cristo, la bendición de Cristo. Somos bendecidos en los lugares celestiales. Si en significa dentro, entonces, ¿estamos dentro de Cristo o estamos fuera de Cristo? Hay que dejar que la misma palabra hable.
más que usar mis ideas, porque somos tentados en usar nuestras propias ideas, y llenar un mensaje de tantas experiencias propias, y es ahí donde muchas veces fallamos. Tres, realice llamamientos a la conversión, al compromiso, a las misiones, a la vocación pastoral y a la santificación. O sea, después de cada sermón hay que motivar a los hermanos y hermanas, ¿no?, durante el mensaje a comprometerse con Dios, a, a llamamientos si hubiera inconversos, invitar, no obligar, invitar, porque Cristo invita, Cristo no obliga a nadie, Él es el caballero de la cruz, ¿ok? Después del sermón, ¿qué se hace después del sermón? Retroalimente el sermón inmediatamente. O sea, vuélvalo a repasar, vuélvalo a leer. Dos, provea, bueno, si usted es un evangelista, si es un pastor, provea algún tipo de seguimiento, ¿no? Grupos pequeños. Si usted predicó en la calle y se convierten, haga grupos ahí, ¿no? Haga estudios bíblicos y tenga un archivo de las veces que ha predicado. Realice un inventario, una encuesta de comprensión que será la base para la elaboración de los siguientes sermones. No está de más de repente hacer una encuesta a los hermanos, si se entendió o no se entendió, qué le faltó al sermón, para mejorar en los próximos sermones. Eso también es bueno. Ahora, otra cosa muy interesante, ¿qué no se debe hacer en el púlpito? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Hay cosas que sí se deben hacer y hay cosas que no se deben hacer. Y es ahí donde usted tiene que tener mucho cuidado a la hora que usted está predicando su sermón bíblico, ¿sí? Algo que usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de predicar su sermón bíblico. Uno, dice ahí, a la hora de estar predicando, no mastique chicle, ni tampoco coma o chupa caramelos, no mastique chicles. O sea, se ve muy mal, de muy mala educación a la hora del mensaje estar predicando, estar masticando chicles. Dos, ¿qué es lo que no se debe hacer a la hora de la predicación? Hacer esto, ¿no? ¿Me escuchan? Chancar, ¿me escuchan? Y chancar el púlpito, porque a veces hay gente que se duerme. Cuando la gente se duerme por dos razones. Uno, porque está cansada, trabajó todo el día, no ha dormido en el día y no ha hecho siesta y está cansada. ¿Y qué va a pasar si está cansada? Le va a dar sueño, se va a dormir, por más que sea bueno el sermón. No los despierte a la mala. Dos, ¿por qué se duerme la gente? Porque el predicador es un aburrido. Y cuando el predicador es un aburrido o aburrida, lo que suele pasar es da sueño, ¿no? Entonces, no trate de despertarlos. A veces hacer unas pausas de silencio se va a despertar. O a veces, dar glorias a Dios de repente. Pero nunca trate de despertarlos alzando la voz o gritando o diciéndoles sus nombres, llamándolos a que se despierten. Están acá, ¿qué hacen? ¿Por qué duermen, hermanos? No respetan. Nunca, eso es un maltrato a la gente, ¿ok? Es un maltrato. Tres, gritar o fingir la voz o imitar a otros predicadores, ¿sí? Imitar a otros predicadores. No haga eso, tenga cuidado. A veces al inicio, todo predicador suele tratar de imitar a otros predicadores, porque le gusta, porque lo ve. Entonces, a veces hay un sentir de imitar a ciertos predicadores. No imite a nadie, ¿no? Porque va a imitar también sus defectos. Cuatro, hablar demasiado rápido. Cuando predique, trate de estar calmado. Hay momentos en que va a acelerar, pero hay momentos en que tiene que hablar lento para que se entienda. La predicación tiene como una especie de escala.
así. Hay momentos en que uno está viniendo así, va subiendo la voz, el tono, y hace como que un remate con unas palabras. Después vuelve a un nivel estable, hablando, va subiendo, y da énfasis en algo, ¿no? Y después va hablando al nivel, así. Así va el sermón, de menos a más, de menos a más, de menos a más, hasta que al final está en un estado equilibrado y haciendo el llamamiento a lo que es la oración. Eso tiene que ver mucho con la personalidad, porque hay predicadores que nunca alzan la voz, porque esa es su personalidad, pero hay predicadores que mucho alzan la voz, esa es su personalidad. Pero ¿cuál es el consejo aquí? Hablar, no tampoco lento que les duerma. Pongamos que comienzo acá, hermanos. La homilética es el arte de predicar sermones bíblicos. Sí, en 5 minutos usted está y lo prende su micrófono, se va a escuchar que está roncando, ¿no? Va a ser como Flash en la película Zootopia, que el oso dormilón, entonces, oso perezoso. Entonces, no hay que hablar tan rápido y diría yo, ni tan lento tampoco, ¿sí? 5. Hablar de asuntos personales propios y de otras personas. Hay que guardar la confidencialidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en hablar más de uno o hablar de cosas secretas de otros. 6. Hay que respetar el tiempo. Por ejemplo, el otro día estuve en una iglesia que hubo una cena. El pastor me dice, hermano, predica 15 minutos, me dijo. 15 minutos. Yo le digo, ¿qué? ¿Para eso me han invitado? Por lo menos predicar una media hora. Pero no, tengo que respetar. 15 minutos estuve con mi reloj a la mano ahí a un costado del púlpito viendo. Iba predicando, iba viendo, iba 7, 8. Iba predicando, iba mirando, ya voy 10. Avanzaba, ya iba 11, 12 y a los 13 minutos terminé y hice mi llamado, ¿no? 14, 15, creo que me llegué a los 16 con todo y la oración. Entonces hay que respetar el tiempo donde se nos dice en la iglesia local, por ejemplo, el mensaje no debe pasar entre 25 a 30 minutos. No se debe predicar más. Es diferente la enseñanza. La enseñanza varía las cosas, pero en una predicación, los expertos dicen debe ser entre 25 a 30 minutos. ¿Por qué? Por el grado de atención de las personas en nuestro país, en nuestro contexto latinoamericano, peruano. Las personas pasados los 20, 25 minutos ya no te prestan atención. Las personas comienzan a pensar en otra cosa, ahí está una hermana ahí, tú estás hablando, predicando, hablando del arrebatamiento y la hermana está ahí. Mañana, ¿qué cocinaré? Pues me quedan 2 presitas ahí. Compro 2 presas más para mi esposo y mis 2 hijos y ya, salvé el almuerzo, dice el hermano. El desayuno, ha quedado 3 panes, compro 3 panes más, ya está el desayuno. A ver, frío unos huevos, ahí tengo huevitos, está piense y piense en lo que mañana va a hacer. Ya se distrajo y ya dejó de prestar atención al mensaje porque se está conectando con el día de mañana. Por eso, el grado de atención no pasa los 25 minutos. Es diferente en otras culturas europeas, americanas. La gente tiene más educación en cuanto a los mensajes y la gente, su grado de atención es entre 35 a 45 minutos. Entonces uno tiene que saber dónde está y adecuarse y saber que te van a escuchar ese tiempo, más no te van a escuchar, ¿sí? Por más que grites, por más que chanques, por más que exhortes, uno tiene que entender dónde está. Hay que tener 7, hablar cosas indecentes e hirientes, ¿no? Nunca hable, tenga cuidado de las cosas íntimas, sexuales sobre todo. Ahora, otro, estás predicando y estás conversando con alguien ahí también. Tenga cuidado en usar repeticiones verbales innecesarias, lo que se llama cacofanías.
repeticiones verbales son o miren, o, hay que cuidar eso. Preguntas ahí, está ahí, una pregunta está ahí. Escucho. Si no lo hay, seguimos entonces. Ahora vamos a ver qué sí hacer. Antes vimos qué no hacer en el púlpito. Qué sí se debe hacer? ¿Qué sí hacer? Uno, hablar normalmente con naturalidad, ¿no? Con tranquilidad, con confianza. Dos, ríjase al tema que usted está hablando, estrictamente al tema. Si usted está hablando de salvación, por ejemplo, si su mensaje es evangelístico, no hable del diezmo, no es el tema del diezmo, ¿no? Hable de salvación. Si usted lee Juan 3:16, ese es su sermón, no se va a poner a hablar del diezmo. Pero pastor, el diezmo también es un tema bíblico. Sí, 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 sí. Pero cuando te toque hablar del diezmo, si tu tema es el diezmo, habla del diezmo. Pero si tu tema es salvación, si tu tema es matrimonio, si tu tema es infidelidad, no, no metas el diezmo. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Tres, expresar el mensaje corporalmente sin extremismos. Corporalmente, o sea, habla con la voz y habla con el cuerpo. Si usted dice, está, por ejemplo, perdón, si usted dice, hermanos, los brazos de Dios, tiene que estirar los brazos, ¿no? Están siempre dispuestos, están así. Usted está hablando, los brazos de Dios están siempre dispuestos y sus manos están hacia abajo, no se le va a entender muy bien. Uno habla con la voz y habla con el cuerpo. Usted dice, hermanos, el gozo de Dios, hermanos. Dios te da gozo y está con su cara toda seria y con el ceño fruncido ahí. ¿Cuántos están con gozo, hermanos? No está hablando con su cara. Si te dice el gozo de Dios, hermanos, el gozo de Dios es tremendo. El gozo de Dios es mi fortaleza, hermanos. Tiene que avisarle a su cara que está predicando el gozo de Dios. ¿Me dejo entender? Hay que hablar con la voz, pero también con el cuerpo, con los ojos a veces, con la mirada también, ¿no? Obviamente sin extremismo, ¿no? No, hermano, no, si miren que esto y que lo otro. Hacer propiamente un espectáculo, tampoco, ¿no? Cuatro, mirar eventualmente a todo el auditorio. Trate de que su vista, a veces al comienzo no es fácil, hay un ciertos nervios, pero te tiene que trabajar en eso, mirar al público, mirarlos, ir hablando y mirando a todos lados. No fije su mirada en una sola cosa, en un solo punto. Mire a todos lados. Cinco, declinar la voz de acuerdo al énfasis temático. Declinar la voz, por ejemplo, significa, si usted va a hablar, en la parte de su mensaje dice, Dios está cerca, cerca a ti, te habla a tu corazón. Si usted va a decir esa parte, y usted vino así en voz alta, cuando dice esa parte, usted va a bajar la voz, hermanos, ¿no? Lo pega el micrófono. Dios está cerca a usted. Él está cerca a su corazón. Está hablándole a su oído y declina su voz, baja su voz, suaviza su voz, imposta su voz para hacernos entender de acuerdo a lo que está hablando. Si, por ejemplo, va a decir, si la parte de su mensaje es que Dios llama, hermano, Dios les está llamando.
Dios les está llamando, porque la parte de su mensaje es que Dios llama. Puedes decir Dios se llama y también puede decir, de acuerdo a lo que está escrito, y Dios también te llama de una manera personal, a tu oído, a tu corazón, se acerca a ti. O sea, lo dices general y de ahí lo haces personal. No sé si me dejo entender. Si no me preguntan y lo vuelvo a explicar. Expresar una actitud adecuada y agradable, ni muy serio, todo el tiempo estar así, ni tampoco estar todo el tiempo risa, 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 risa. De acuerdo al tema, de acuerdo a la parte de lo que estoy hablando, ¿no? Repito, si digo el gozo del Señor, no va a estar enojado. O si digo, hermanos, Dios es justicia, Dios desata su ira y me va a estar riendo, tampoco, ¿no? Si la parte de mi mensaje es eso, es cosa seria lo que estoy hablando. Entonces tengo que estar, digo, la ira de Dios, estar serio, no me voy a estar riendo, ¿no? Expresar una actitud adecuada, ¿no? Ni muy serio, ni muy gracioso. 7. Mostrarse humano, transparente, sencillo y sincero. A veces los predicadores, Dios los ha usado tanto, que parecen súper predicadores o súper apóstoles o súper evangelistas o súper hombres simplemente, ¿no? Como que si a ellos no les pasa nada, como que si a ellos con la oración todo lo solucionan, etcétera, etcétera. Hay que, hay que mostrarse humano. Hermano, yo también estoy pasando lucha. Yo también he pasado eso, hermano. Hay que ser sencillo, no hay que ser sinceros, no hay que creerse los Superman del Evangelio. Enfocarse en el propósito para que esté predicando, disfrute compartiendo la palabra del Señor y concluya en forma contundente, precisa y breve. Cuando usted dice, hermanos, voy a terminar mi mensaje, termínelo, no lo prolongue. Muchos predicadores dicen, voy a terminar y siguen predicando 5, 10, 15 minutos más. Eso no es dable. Dice, voy a concluir, debe ser 2 o 3 minutos y ahí se concluye. ¿Amén? ¿Preguntas hasta ahí? Pastor, sí, nos habló del diezmo, ¿verdad? Este, mi pregunta ¿es dable recoger las ofrendas en una campaña? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Si es una campaña, bueno, desde mi punto de vista, no es dable. Desde mi punto de vista, no es recomendable. Porque la gente inconversa no. Bueno, en realidad hay 2 puntos de vista. Uno, por evitar los comentarios negativos, que para eso hacen campañas para pedir plata, pero por otro lado, a veces la gente inconversa quiere ofrendar, quiere dar, ¿no? Entonces algunos ponen cantan y ponen ahí el ofrendero y cada uno da, ¿no? Ya no están pasando. La gente a veces católica saben que en todas las reuniones se pide las ofrendas, ¿no? Tanto en su iglesia católica como afuera. Ahora, te vuelvo a repetir, desde mi punto de vista no es dable. Yo preferiría que todo esté costeado, que todo ya esté, la inversión que se ha hecho, ya todo esté, no se puede decir, ya invertido, ¿no? Y ya sea solventado los gastos, ¿no? Porque puede llevar a malas interpretaciones, ¿no? Eso sería mi recomendación. Amén. Pero bueno, se respeta también que algunos pastores lo hacen, ¿no? Bueno, ya ese es criterio personal, eso es un criterio personal, hermano. ¿Alguna otra pregunta más? Parece que no. Seguimos entonces.
Unos 5 minutos más y vamos a un break y para luego continuar y Dios mediante vamos a hacer una práctica de un mensaje. Le voy a ir explicando yo, voy a ir escribiendo yo y usted va a ir viendo y usted va a hacer otro mensaje. Advertencias para el predicador. 1. Trate de seguir las reglas de la homilética para que sienta libertad en la predicación. Las reglas son las partes, son lo que acabo de mencionar, las formas, lo que es antes, después, durante. Esas son las reglas de la homilética. 2. No predique sermones de libros para aplicarlos directamente. Solo tome algunas ideas y deje que el Espíritu Santo forme el mensaje en el yunque de la oración, o sea, en las rodillas de la oración, para que se escuche un mensaje original. O sea, los libros nos pueden ayudar, pero el mensaje tiene que salir de la Biblia. ¿Ok? 3. Apréndalos de memoria los textos o márquelos para encontrarlos rápidamente. Lea los textos por lo menos unas 20 veces. Anterior decía 12, ahora 20. El secreto de ese predicador era 50 veces. No imite a otro predicador, terminará imitando sus defectos. Por ejemplo, hay buenos predicadores, ¿sí? Pero cuando hacen sus bromas, en su país lo entienden, pero en otro país no. Hay un predicador muy elocuente, él dice, por ejemplo, desgraciado, dice, porque en su país es algo normal, la gente no se hiere por eso. Pero si usted usa esa palabra acá, pueda que ofenda a otros. Entonces, no tenga cuidado en imitar a los predicadores. Es mejor ser originales. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo eres tú? Dios te va a usar como eres tú. 3, perdón, 4. 5, perdón. No diga otra cosa. Cuando usted está al frente y es su primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez que está predicando, no diga eso. Si está al frente y le dieron la primera vez un domingo, no diga, no tengo experiencia, pero voy a predicar. No conozco mucho, pero voy a predicar. Eso no cabe. Eso no se debe decir. Por más que así sea. Porque si yo estoy de oyente ahí y el predicador me dice, miren hermanos, disculpen, no estoy tan bien preparado, no tengo experiencia, no conozco mucho, yo estoy ahí sentado y voy a decir, entonces, ¿qué haces ahí? Bájate pues, ¿no? Es como si usted se va al doctor y se va a operar y el doctor le dice, mire, ¿sabes qué? Yo nunca he operado, tú eres mi primera vez que voy a operar, siempre he hecho prácticas, pero nunca he operado. Tú vas a decir, no, yo quiero que me opere alguien que sí sabe operar, me van a abrir el cuerpo. Casi lo mismo cuando decimos, bueno, ha venido a escuchar un mensaje, pero no sé si lo haré bien. No, usted tiene que estar seguro de lo que está al frente. No diga esa palabra, no tengo experiencia. 6. Durante el mensaje no juegue con pañuelos, lapiceros, relojes, anteojos y lo que distraiga. Hay gente que está con su lapicero allí, lapicero, predicando y está en este plan, ¿no? Está en este plan, y de ahí, ¡pum!, se termina cayendo el lapicero, ¡pum!, se cae el lapicero. Tiene que bajarse, no juegue. Es mejor no estar jugando con cosas. 7. No repita las palabras y frases solo para rellenar los vacíos del mensaje. Por ejemplo, decir gloria a Dios, decir aleluya, decir amén. Muchas veces eso es rellenar. Perdón, eso es rellenar un mensaje. No lo haga. Diga gloria a Dios cuando sea necesario decir gloria a Dios, pero no diga gloria a Dios por decirlo. Está hablando algo, gloria a Dios, hermanos, y Satanás tentó a Eva, gloria a Dios, y Eva comió de la fruta, gloria a Dios, y dio de comer a su esposo, gloria a Dios. ¿Cómo va a glorificar a Dios por eso? Y Adán pecó, gloria a Dios. No se puede dar gloria a Dios por lo malo. Hay que dar gloria a Dios por las cosas buenas. Una hermanita me escribe desde antes y me dice, pastor, me han vuelto a contratar en mi trabajo este año también, pastor.
Y yo digo, gloria a Dios, gracias a Dios. Cabe ahí porque es algo bueno, ¿no? Sí, hermano, me han despedido, gloria a Dios, qué bueno, te han despedido. No, ¿cómo voy a decir eso? Así que gloria a Dios, el amén, el aleluya, no deben ser palabras que se repitan por repetir, pero uno a veces comete esas excesos y hay que evitarlos, ¿no? 8. No se presente desarreglado ni sucio ante el auditorio, ¿no? Te va a predicar las hermanas. Hoy vemos que no se critica mucho, no se juzga mucho la vestimenta. Eso no quiere decir que un predicador o una predicadora va a salir a predicar con jean o con sandalias o con short o con un polo, ¿no? O mal planchado. Un predicador debe estar arreglado o predicadora, bien vestido, ¿no? Porque no se trata de llamar la atención con tu ropa, porque si te miran mal arreglado, a la gente juzga rápido, ves todo mal arreglado, está con polo, ¿no? Está con sandalias. Entonces, va a prestar atención más de lo que está vestido que tu mensaje. Y la idea es que presten atención al mensaje, no a ti, no a lo que tú traes. 9. No ataque desde el púlpito ni se aproveche de él. Algunos han usado el púlpito, yo digo los que no han tenido preparación para criticar y para juzgar a las personas. No haga eso, no haga eso. El púlpito es para predicar la palabra de Dios, no para predicar o para vengarme de alguien, no. 10. No prolongue el sermón más del tiempo necesario. Termine sintiendo la unción del Espíritu Santo de 25 a 30, con oración 35, 40 minutos. Pero el mensaje mínimo debe tener 20, 25 minutos, un mensaje de domingo, máximo 30 minutos, o 35, exagerando ya, máximo. Depende tan elocuente si el predicador. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta más? Pastor, en esa parte del punto 9 que decía, es muy, a veces es vergonzoso cuando el que está predicando adelante y empieza a hablar, ¿no? Muchas veces por confianza contamos algo y desde el púlpito lo dicen. No mencionan los nombres, pero lo dicen y es realmente vergonzoso. Claro, sí, eso, eso hay que tener cuidado. Eso es antiomilético. ¿No? Eso es antiomilético. Si sabe que la persona está ahí, no lo debe hablar. No, eso no está bien. Eso es hasta antiético también, porque es algo personal que se le compartió y no se debe de hablar, ¿no? Si lo han hecho antes, ustedes, nuevos predicadores, no lo hagan. No lo hagan. Amén. Entonces seguimos y ahora vamos a elaborar un sermón básico, sencillo, ¿ya? Basado en este pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Ese pasaje dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿ya? Me olvidaba decirles, hay tipos de sermones. Hay sermones textuales, sermones temáticos y sermones expositivos. Sermones textuales basado en su elaboración está basada en el texto bíblico. Sermones temáticos nos dan el tema y del tema se busca los textos bíblicos. En un sermón textual, el tema sale del mismo texto,
en un sermón temático, primero te dan el tema y del tema yo busco el texto. ¿Me dejo entender? Si no, me preguntan y vuelvo a repetir, no hay problema hasta que se entienda. Y los tercer tipo de sermones son los sermones eh, expositivos. Allí no se usa solamente un texto, sino varios textos y es un sermón mucho más completo y más complejo también. Normalmente los sermones expositivos son predicados por maestros y pastores preparados de muchos años, con mucha experiencia, por lo general. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería mi tema acá? Si yo leo este pasaje, de acá puede salir mi tema, ¿no? Puede ser mi tema. Puede ser, estoy elaborando, voy a escribirlo, ¿sí? Peleando cada día la batalla espiritual, ¿sí? Puede ser un primer borrador, un primer tema. Ahora, no me gusta, lo mejoro, ¿sí? Puede ser el cristiano pelea su batalla cada día. No me gusta mucho. Puede ser, puede ser ah, acabando la carrera con fe. ¿Por qué tengo varios? Porque es ahí donde entra el arte, que tú le vas a dar al título o el tema al sermón de acuerdo a como tú creas conveniente. Todos estos temas hablan del texto, de pelear, de batalla, de fe, por ejemplo, ¿no? Preguntas hasta ahí, pregunten si no se entiende, ¿sí? Estos son modelos o ejemplos de temas, ¿ok? La introducción, ¿qué cosa es la introducción? Por lo general, la introducción puede ser una historia, puede ser un evento, un acontecimiento, pero el propósito de la introducción o lo que la introducción busca es captar la atención de las personas. Tú das tu tema, tú das tu texto, horas, y para que ahora empiece tu mensaje, después que leíste tu texto, tienes que captar la atención de la gente. Entonces, hace la introducción. No vas a decir, hermanos, la introducción es esta. No, tienes que introducir tú el sermón. ¿Cómo? Contando una historia de repente. Había una vez, hace muchos años, o en el país tal, en el año tal, pasó este acontecimiento. ¿Qué estás haciendo? Estás introduciendo tu tema. Y la introducción, repito, capta la atención. La gente puede que esté distraída, cerró su Biblia, sigue leyendo otro texto que estuvo leyendo, y tú dices, había una vez en el año 1945, y ese había una vez, los hermanos quieren saber que había una vez. Les va a captar la atención. Y ese es el papel de la introducción. Entonces, en términos sencillos, la introducción es contar una historia. Es contar una historia que llame la atención de las personas. Y esto, hermano, homiléticamente es aplicable en todo lugar, ¿ah? No solamente en la iglesia, sino aún en la calle. Yo recuerdo haber predicado unas pocas veces, no muchas veces, en los buses, cuando antes más se manejaba bus, cuando no había colectivo ni combi. Y recuerdo, no quise ser el clásico predicador que se entra a juzgar, sino, señores, buenas tardes, buenos días, quiero compartir la palabra del Señor. Leía un texto, la palabra de Dios dice tal cosa, y la gente estaba distraída, la gente estaba en su mundo. Y comenzaba, decía, había una vez por los años 1895, en una ciudad no muy lejana, un hombre que comenzó y cuando de un momento a otro la gente, ese había una vez, para los oídos, como decimos, ¿no? La gente dice, ¿qué ha pasado? No te lo dice la boca, pero su accionar es, ¿qué es eso? ¿Qué? A ver, a ver.
Y entonces comienzo con una historia, ¿no? Entonces, ¿qué es la introducción? Es contar una historia, en términos más sencillos. Enlazar el sermón, ¿ok? Acá en el cuerpo, allá voy a hacer mis divisiones, ¿sí? ¿De dónde va a salir mis divisiones? Tiene que salir del mismo texto bíblico. Cuando es un sermón textual, se escribe tal cual el texto, ¿sí? Cuando es un sermón textual, simplemente se copia lo que en el texto dice. Y mi primera división va a ser he peleado la buena batalla. Mi segunda división va a ser he acabado la carrera. Y mi tercera división va a ser he guardado la fe. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Está entendiendo? Para darle más énfasis, en esta parte, la división tiene que estar en mayúsculas. ¿Sí? En mayúsculas. ¿Ya? Este es el esqueleto de mi sermón. ¿Ok? ¿Cuál es cuál es la investigación o la tarea aquí del predicador? Ir a los diccionarios y ver el significado de las palabras. Entonces, yo voy a investigar qué significa pelear, qué significaba pelear en el tiempo que escribe el apóstol Pablo. ¿Qué significa pelear? ¿Por qué Pablo usa que la vida cristiana es pelear? Pablo va, esa es la investigación ya, bueno, yo ya lo he investigado, ¿no? Ya lo conozco ya. Pero Pablo cuando dice he peleado la buena batalla, Pablo se remonta a los gladiadores del circo romano, a los luchadores, ¿sí? Entonces, pelear tiene su contexto, o mejor dicho, se escribe en las circunstancias de los guerreros. En otras palabras, Pablo está diciendo, así como los luchadores luchan en la arena del circo romano, estos luchadores luchan por salvar su propia vida. ¿Qué cosa más? Los luchadores, perdón, luchan hasta comer el polvo. Estos luchadores luchan hasta que no le quedan fuerzas. Estos luchadores luchaban hasta el último suspiro de vida. ¿De dónde sale esta información? Esta información sale de los compendios bíblicos, de los estudios que uno hace, para tener conocimiento de cómo era, de por qué Pablo usa esta palabra, pelear, que el cristiano tiene que pelear. En otras palabras, Pablo está diciendo, y esto viene en la aplicación ya, Pablo está diciendo que el cristiano tiene que pelear la buena batalla. ¿Cómo tiene que pelear? Como los luchadores. Ahora, no una pelea física, sino es una pelea espiritual, pero va a ser una pelea de vida o muerte, ¿sí? O sea, acá, como está acá, es una pelea, o era una pelea de vida o muerte. O vivías o morías, una de dos, ¿no?
Acá está mal. Nadie me corrige, deben corregirme. Entonces, investigar qué significa buena, algo digno, algo que tiene sentido. Era como un baluarte en la vida, algo que vale la pena, algo bueno, ¿ok? ¿Qué significa batalla? Tengo que ir al diccionario, ¿no? Batalla es era el enfrentamiento o es el enfrentamiento entre dos, ¿cómo se dice? Entre dos ejércitos, ¿no? ¿No? Por la conquista o por defender su país, su nación o su libertad, para no ser oprimidos por el enemigo. Ay, perdón, me equivoqué acá, para no ser oprimidos por el enemigo. ¿Hasta ahí se está entendiendo, hermanos? Eso homilética es la ciencia y el arte de preparar y predicar sermones bíblicos. Ciencia porque lleva conocimiento, lleva estudio, investigación, ciencia. Y arte porque tú lo vas a hacer, tú lo vas a preparar con tu investigación, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer en la aplicación de esta primera división? Voy a aplicar o adaptar todo lo que investigué a la actualidad, ¿sí? Todo lo que... ¿no? Ya. O sea, en la aplicación, como su nombre lo dice, voy a aplicar, voy a ser pertinente, ¿no? Entonces tiene que decir, ah, bueno, pelear era, acabo de leer la investigación, era la lucha de los luchadores en la arena del circo romano. Y en la aplicación voy a hacerlo pertinente, voy a decir, así como los luchadores luchaban en la arena del circo romano, así los cristianos debemos luchar, sí, por nuestra propia salvación, por nuestra vida espiritual, para no dar cabida al pecado y la carne. ¿Qué más puedo seguir siendo ahí? La lucha del cristiano es una lucha o pelea de vida o muerte espiritual, ¿no? ¿Cómo lucha el cristiano? Es una lucha o pelea en la oración, puede ser, de vida o muerte espiritual, ¿no? El cristiano debe luchar hasta comer el polvo, hasta estar de rodillas, ¿sí? Estoy adaptando ahí. El cristiano
debe luchar hasta que no le queden fuerzas, hasta el último suspiro de vida, porque esta lucha o esta pelea es algo bueno, tiene sentido, es un baluarte, ¿sí? Y ahí puedes poner, por ejemplo, Efesios 6:10, ¿no? Que dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿no? Entonces, la batalla espiritual es el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y Satanás, ¿sí? Y Satanás, para vivir en la libertad de Cristo. Quizás usted me ve aquí, digo yo, quizás me ve con la facilidad de escribir esto por la experiencia de repente, pero esa, esa forma como estoy haciendo es la forma de hacer. Repito, obviamente hay que ir a los diccionarios, hay que ir a los comentarios para poder entender el contexto de Pablo. ¿Por qué Pablo habla que él peleó? ¿Por qué no dice simplemente se mantuvo fiel? ¿Por qué tiene que decir que él ha peleado? Porque Pablo hace una comparación, una analogía. Él compara que la vida del cristiano no es una vida apagada, calmada, sino es una vida de pelea, de lucha, de guerra espiritual, así como los luchadores del circo romano. Entonces, ¿cómo hago la investigación? Comienzo a definir esta palabra, pelear. ¿Qué significaba pelear en aquellos tiempos? ¿No? Hoy pelear es estar resentido, estar de boca a boca, pero en ese tiempo pelear tenía que ver de vida o muerte. Y así, y en esta primera división, ¿de dónde salió esto? De acá mismo, del mismo texto. Tengo que ir aplicando. Hermanos, así como los luchadores, por ejemplo, la aplicación, ¿no? Así como los luchadores, hermanos, luchaban en la arena, así los cristianos debemos de luchar por nuestra salvación, por nuestra vida espiritual, por nuestra familia, por nuestra santidad, por nuestra fidelidad a Dios. Tienes que decirle no al pecado, tienes que luchar contra el mismo Satanás muchas veces que lo tienta, tiene que luchar contra los deseos de su corazón, pero así tiene que pelear. Es una pelea de vida o muerte, es una pelea en la oración, es una lucha de rodillas, es una lucha de negarse, ¿sí? Hasta que no te quedan fuerzas, hasta que el último suspiro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás aplicando, 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 o en otras palabras, haciéndolo pertinente. Hasta ahí, ¿se entendió esta primera parte? ¿Entendés o no entendés? Sí, hermano, ¿se entendió? ¿No se entendió? Pregunten nomás. Bueno, parece que sí, ¿no? Miren, ve, hacer el sermón de acuerdo al texto, literalmente significa, como está escrito, así lo hago, es una forma de hacer sermón.
otra forma de hacer un sermón. Ah, perdón. Y lo mismo tienes que ir haciendo en el punto 2, ¿sí? Tienes que ir acá en el punto 2, lo mismo tienes que hacer. ¿Qué significa la palabra acabar? ¿Qué significa la palabra carrera? Tienes que ir también a las Olimpiadas, aplicación, y hacer la aplicación. Y acá también, 3.1, ¿qué significa guardar? Y obviamente, ¿qué significa fe? Y ahí, aplicación, ¿no? ¿Ok? Y luego viene ya la conclusión, que por lo general son tres ideas, de acuerdo a cada división. La conclusión empieza, por tanto, hermanos, habiendo dicho, ¿sí? O en consecuencia, tenemos que seguir luchando, ¿sí? No puede ser también, iglesia, comprométase a seguir peleando la buena batalla de la fe, etcétera. Palabras más, palabras menos, ¿ok? Ahora, esta es una forma de división. Otra forma es haciendo preguntas. O sea, otra forma es, como es el punto 1, tiene que ser 1 ahí. No se queda grabado. Otra forma es con preguntas. Tiene que ser así. ¿Cómo se debe pelear la buena batalla? Y la investigación es la misma. ¿Cómo peleaban los luchadores? ¿Cómo peleaban los, no? Sí. Con preguntas es otra forma de escribir el sermón. Ya no va lo de acá, literalmente, sino con preguntas, ¿sí? Y acá igual, la segunda parte igual, ¿sí? Es decir, hasta cuándo hay que, o mejor dicho, cuándo se acaba la carrera, puede ser ahí, con preguntas. ¿Cuándo acaba la carrera el cristiano? ¿Ya? Igual acá, tres, otro modelo, ¿sí? ¿Cómo que, o pregunta, por qué se debe guardar la fe? O sea, otra forma de escribir sermones es a través de preguntas, los subtítulos a través de preguntas. Recuerda que es un arte, tú ya le vas poniendo tu forma. Y una tercera forma de cómo escribir un sermón es interpretándolo. O sea, interpretando significa que tú le vas a dar tus propias palabras, propio sentido. Puede ser. El texto es, he peleado la buena batalla. Entonces, ¿cómo lo puedo interpretar? El cristiano fiel debe pelear la buena batalla. ¿Sí? Como puede ser el cristiano valiente pelea la buena batalla.
O si tus jóvenes, si tu auditorio son jóvenes, puedes poner los jóvenes valientes o fieles o esforzados pelean la buena batalla. ¿Cómo es esta tercera forma? Interpretándolo con tus propias palabras, como tú lo entiendas. Si estás que le predicas a matrimonios, los matrimonios. Si estás hablando solamente a mujeres, las mujeres pelean la buena batalla. Si estás hablando con hombres, los hombres de Dios pelean la buena batalla. El mensaje se adecua de acuerdo al auditorio, de acuerdo a quien me está escuchando. Si estás con niños, los niños van a pelear la buena batalla de la fe, van a guardar, ¿no? Si estás con ancianos, también. Entonces, es una de las formas como se escribe un sermón, ¿no? No hay una sola forma, sino varias formas. Y, y en cada forma, tú le vas, y sobre todo en la aplicación, tú le vas a poner tu propio estilo, tus propias palabras. Tú vas a investigar, pero en la aplicación tú vas a dar tus propias palabras. Yo he puesto acá, ¿no? Así como los luchadores luchaban en la arena del circo romano, ¿no? Así los cristianos debemos luchar. Esas son mis palabras. Tú puedes poner en la aplicación, así como en los tiempos de Pablo luchaban los luchadores, en este tiempo también los cristianos debemos luchar por nuestra salvación. Esto que está escrito acá es mi forma, es mi estilo. Tú puedes tener otra forma. La cosa es que el mensaje no va a cambiar. Las palabras cambian, pero el mensaje no cambia. ¿Cuál va a ser el mensaje? Pelear la buena batalla, luchar cada día. Ese es el mensaje. No nos podemos dormir, no nos podemos quedar tranquilos, tenemos que seguir peleando. ¿Qué estoy haciendo homilética? ¿Qué estoy haciendo? Arte, porque le estoy poniendo mi propia forma, mi propio estilo. Pero repito, el mensaje no cambia. El mensaje va a ser siempre el mismo, pelear la buena batalla. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dígame, yo repito, no hay problemas. Pregunte, porque ya de acá ya nos falta poquito y nos vamos. Y les quiero dejar una tareita para que ustedes hagan tres sermones. En el transcurso de la semana me lo envían. Y si no lo entendió, de repente, no sé, nos encontramos, va a mi iglesia y ahí le ayudo yo, ¿no? A cómo hacer, ahí escribiendo, ¿no? Para la otra semana sería. Pero me gustaría que por lo menos practique unos 3 o 5 sermones, mínimo tres, de diferentes modelos. Textual, eh, textual, claro, pero tal cual está el texto, con preguntas y con sus propias palabras, interpretándolo. A ver, pregunten, pregunten. Pastor, Dígame. soy Sulamita. Ya. Este, usted nos ha enseñado de cómo se puede hacer un sermón y, y las enseñanzas cuando se hacen, ¿cómo es? ¿Es Esa es otra diferente? cosa, ese es otro tema. Esa es pedagogía. Tiene otra forma, otro modelo. Ah, se puede tomar algunos principios en realidad, ¿no? Porque las enseñanzas tienen tema, tienen introducción también, pero las enseñanzas, como es más tiempo, hay más cosas. Se puede rescatar en realidad, ¿no? De una a la otra, pero la enseñanza, por ejemplo, hay conceptos, hay definiciones, hay características del tema, ¿no? Hay clases del tema que se esté hablando. Si mi mensaje es el sermón, en, puede haber hasta clases de perdón, no sé, puede haber características del perdón, la temática o la forma como se da una enseñanza es diferente, ¿no? Es totalmente diferente. El sermón tiene sus propias pautas, su propia forma. La enseñanza es diferente, ¿no? Aunque valgan verdades, es mejor siempre enseñar, ¿no? El sermón lo que busca es
es motivar o impulsar a tomar decisiones, a que se convierta, a que se comprometa, a que haga cambios en su vida, etcétera. Pero la enseñanza lleva a edificar algo, a una vida, a ayudarlo a crecer en conocimiento, en hacer cambios en su vida también, a edificar a una persona. Entonces hay cierta diferencia en la forma, cómo se escribe y cómo se transmite, ¿no? En una enseñanza hay preguntas, hay participaciones. En un sermón no, en un sermón no pueden estar preguntando, porque no es lo apropiado, no es lo adecuado, ¿no? Ahora hay gente que lo puede combinar. Yo sinceramente prefiero a veces en mi iglesia local dar más enseñanzas que mensajes, porque ese es mi estilo más, y es más, es el estilo de Jesús. A Jesús más le conocían como maestro, pero bueno, estamos hablando el curso ahorita es homilética, ¿no? Es diferente, eso es lo que te puedo decir. ¿Alguna Y otra la pregunta más? reflexión, y ¿Perdón? la reflexión, y la reflexión. La reflexión va dentro del sermón, va dentro de la enseñanza. La reflexión en el en el sermón va en lo que es la aplicación, por ejemplo. Es aplicación o reflexión, puede ser lo mismo. O puede ser, otros lo hacen al final del sermón. Unos pueden estar hablando su sermón, así como peleaban, así, ¿no? Así como la buena batalla, así guardaron. Y al final, algunos hacen la aplicación o la reflexión. Hermanos, reflexionemos, meditemos, pensemos, analicemos, hagamos cambios. Eso es la parte reflexiva, ¿sí? Algunos, repito, lo hacen parte por parte en la aplicación, otros lo hacen al final. En la enseñanza también lleva reflexión, ¿sí? Eh, para orar sobre todo, ¿no? Lleva eso. ¿Alguna otra pregunta más?